El aire en la calle Serrano estaba quieto. Pesado. Aprieto la manita de Lucía. Más por mi tranquilidad que por la suya. Ella saltaba alegre sobre las losas grises del pavimento. Su vestidito azul ondeando. Cada domingo era lo mismo, una actuación en el teatro de las apariencias. La casa de mis suegros. Un piso noble con olor a viejo y a lejía. Era el escenario. ¿Vamos a ver a los abuelos?, pregunté, intentando entonar alegría. «Abue», contestó ella, con esa fe ciega de los 2 años. Alberto, mi marido, ya estaba dentro. Llegó antes para ayudar a papá con la conexión del decodificador. Me había dicho por teléfono. Una excusa. Sabía que su llegada temprano era un rito. Un momento a solas con sus padres antes de que yo, la intrusa, apareciera con el elemento impredecible, nuestra hija. Carmen abrió la puerta. Mi cuñada. Su sonrisa era un fino trazo de lápiz labial. Por fin. Pensaba que os habíais perdido, dijo, sin apartarse del umbral. Sus ojos escanearon a Lucía de arriba a abajo. Luego a mí. Iria. Esos zapatos le quedan pequeños. Se le notan los dedos. No le van bien, mentí. Eran los que le gustaban. Con un pequeño lazo. Pasé a su lado, sintiendo su mirada clavada en mi nuca. El salón era un altar al orden. Todo relucía. Todo estaba en su sitio. Marisa, mi suegra, se acercó para los 2 besos. Sus labios rozaron mi mejilla como un papel de lija. Alberto está con Javier. Cosas de hombres, anunció, como si explicara un misterio sagrado. Luego miró a Lucía. Vigílala. Iria. Que no toque los cristales de Swarovski. El último limpiador los deja muy brillantes. Pero son delicados. Javier. Desde su trono, una butaca de cuero. Apenas levantó la mano en un saludo. La televisión. Una pantalla plana del tamaño de una ventana. Retransmitía un partido. El volumen era su muralla. Fue entonces cuando Carmen hizo su entrada triunfal. Traía de la mano a su hija. Sofía. 3 años. Vestida como una duquesa en miniatura. Mi niña ha sido la alumna ejemplar de la semana, declaró Carmen, voceando para que todos la oyeran. Y como premio, le he traído esto. De detrás del sofá sacó la caja. Grande. Con una foto de una casa de muñecas que parecía un chalet de La Moraleja. No era un juguete. Era una declaración de intenciones. Madera barnizada. Muebles en miniatura que parecían de diseño. Luces LED. Una obscenidad. Sofía la miró con indiferencia. Lucía, en cambio, soltó mi mano. Sus ojos se abrieron como platos. ¡Guau!, exclamó, hechizada. Sí. Es preciosa. ¿Verdad, Sofía? Carmen hablaba a su hija, ignorando a la mía. Es solo para niñas muy cuidadosas. Para princesas. Lucía, impulsada por un asombro irrefrenable, alargó un dedo. Solo quería señalar la diminuta chimenea. No iba a tocarla. Quita. El grito de Carmen fue un latigazo. Agarró la muñeca de trapo de Lucía, la que duerme con ella todas las noches, y se la arrancó. Eso no se toca. Es que no le enseñas. Iria. Es de Sofía. Lucía se quedó helada. Su carita se congestionó y estalló en un llanto desgarrador. De esos que parecen partirles el alma. Me levanté de un salto. Carmen. Por el amor de Dios. Solo la miraba. Devuélvesela. Que aprenda, espetó ella, colocando la muñeca en lo alto de la estantería. Como un trofeo. Primero se pide permiso.
Mi hija lloraba. Brazos extendidos hacia su tesoro. Marisa suspiró. Harta. Iria. Por favor. Controla a la niña. Es domingo. Javier subió el volumen de la tele. Alberto asomó la cabeza por el pasillo. Hizo una mueca incómoda y desapareció. Conteniendo la furia. Cogí a Lucía en brazos. La acuné. Le susurré tonterías al oído. Su llanto se fue apagando en hipos. Todo por un gesto de curiosidad. Por existir. La comida fue un suplicio. Cocido madrileño. Pesado como la atmósfera. Carmen hablaba de los viajes de Roberto. Su marido. A Bruselas por negocios. Javier opinaba sobre política. Alberto asentía. Marisa vigilaba que no cayera una miga al suelo. Yo empujaba la comida. Sin hambre. Lucía. En su trona. Jugaba en silencio con una cuchara. Después del café, los hombres se refugiaron en el estudio. Marisa y Carmen empezaron a recoger. Yo me ofrecí. No, tú quédate con la pequeña, dijo Marisa. Sin mirarme. Ya tenemos suficiente con el lío. El lío era Lucía. Que ahora. Tranquila. Observaba desde el suelo como Carmen. Con gesto ceremonioso. Colocaba la casa de muñecas en la mesita baja del salón. Un lugar de honor. Un reclamo. Voy al baño. Cariño, le dije. Acariciándole el pelo. Quédate aquí un momentito. Junto a mamá. Fue un descuido de segundos. El tiempo suficiente. El sonido no fue un grito. Fue un chillido corto. Agudo. Que se truncó de golpe. Luego. Un silencio horrible. Lo supe. En las entrañas. Lo supe. Corrí. El salón. La escena se me quemó en la retina. Lucía estaba de pie. Junto a la mesita. Con la yema de un dedo. Acariciaba suavemente el tejadito de la casa de muñecas. Carmen estaba a su lado. No la había visto entrar. En la mano de mi cuñada relucía la cafetera italiana de plata. La antigua. La que solo se usaba para las visitas importantes. Humo salía de su pico. Vapor. Carmen no parecía enfadada. Su rostro estaba concentrado. Sereno. Miró a Lucía. Miró la cafetera. Y entonces, con un movimiento deliberado, casi elegante, inclinó el brazo. Un chorro de líquido oscuro y humeante salió del pico. No fue un salpicón. Fue un flujo directo. Apuntado. Que cayó sobre toda la cara de mi hija. El sonido que siguió fue un jadeo ahogado. Un ruido de asfixia. Lucía no gritó. Se desplomó hacia atrás. Como un muñeco de trapo. Sus manitas se agarraron a su cara. No. Mi voz era ajena. Un alarido animal. Carmen dejó la cafetera sobre la mesa. Sonó un golpe seco. Se me ha resbalado, dijo. Mirando a Marisa y a Javier. Que aparecían en la puerta. Su voz era plana. Firme. La niña me empujó. Quería el juguete. Fue un accidente. Mentira. Tú lo hiciste. Yo te vi. Grité. Arrodillándome junto a Lucía. No me atrevía a tocarle la cara. Su piel, su preciosa piel estaba roja. Un rojo intenso. Violento. En su mejilla izquierda. Cerca del ojo. Ya se elevaban burbujas blancas. Ampollas que se formaban ante mis ojos. El olor a café quemado y a carne me revolvió el estómago. Lucía. Mi vida. Mamá está aquí, balbucí. Sin saber qué hacer. El pánico me cerraba la garganta. Alberto apareció detrás de sus padres. Pálido. ¿Qué ha pasado?, preguntó.
Atónito. Llama a una ambulancia. Le grité. Javier se adelantó. No miró a su nieta. Me miró a mí. Sus ojos, pequeños y duros, brillaban de furia. ¿Qué le has enseñado a esta criatura? Gruñó. No respeta nada. No para de tocar lo que no es suyo. Mira el susto que le ha dado a tu cuñada. No podía creerlo. Marisa asintió, cruzando los brazos. Siempre igual. Iria. Relajada. La dejas hacer lo que quiere. Ahora mira. Mira el accidente que ha provocado. Accidente. La palabra sonó falsa. Obscena. Carmen se limpiaba las manos en el delantal. Tenía la boca apretada. Pero en sus ojos había algo. No era miedo. Era satisfacción. La cafetera estaba muy caliente, repitió, clavando la mirada en mí. Para el café de después. Se me resbaló. Ella me empujó. Eres una maldita mentirosa. Rugí, cogiendo a Lucía con cuidado. Ella gimió. Un sonido débil y desgarrador. Su cuerpecito temblaba contra el mío. Basta ya. La voz de Javier retumbó, acallándolo todo. Se plantó delante de mí. Su aliento olía a coñac. Siempre con el mismo drama. Tu hija se porta mal. Hay un percance. Y tú insultas a mi familia. Esto se acabó. Lárgate. ¿Qué? Musité. Sin aire. ¿Has oído?, chilló Marisa, señalando la puerta con un dedo tembloroso. Vienes aquí. Alteras la paz de esta casa. Y encima acusas. Fuera. Fuera de mi casa. Llévate a tu hija y no vuelvas. Miré a Alberto. Él miraba el suelo. Sus manos colgaban inertes a los lados. No dijo nada. No hizo nada. En ese instante, desapareció. Dejó de ser mi marido. Se convirtió en un espectador más. Una frialdad absoluta me invadió. El miedo se congeló. Cogí a Lucía, procurando no rozar su cara herida. La apreté contra mi pecho. Ella escondió la cara en mi cuello. Su aliento entrecortado. Vamos. Lucía, susurré. Di media vuelta. Camino hacia la puerta. Sentía las miradas de mis suegros, cargadas de odio. En mi espalda. Oí a Carmen decirle algo a Sofía con voz dulce: no te preocupes. Cariño. Ya se van. La puerta principal era pesada. La abrí con un hombro. El aire fresco de la escalera me golpeó. Lucía temblaba. Antes de que la puerta se cerrara, oí la voz de Javier, clara y despreciativa, dirigida a su hijo: ¿y tú, Alberto? A ver si pones orden en tu casa de una vez. El portazo final resonó en el hueco de la escalera como un disparo. Afuera, en la calle Serrano, la tarde era soleada y fría. La gente paseaba. La vida seguía. Yo tenía a mi hija chamuscada en brazos. Saqué el móvil. Mis dedos no temblaban. Estaban quietos. De piedra. Marqué el número de mi padre. Papá, dije. Mi voz sonaba extrañamente calmada. Metálica. Ven al hospital de la Zarzuela. Ahora. Es Lucía. Hice una pausa. Mirando hacia arriba. Hacia las ventanas del piso noble. Y mañana. Papá. Mañana rompemos todo. Todo lo que nos una a esta gente. ¿Me oyes? Todo. La luz fluorescente del hospital parpadeaba. Un ritmo espasmódico que se clavaba en los ojos. Olía a desinfectante y a miedo. En mis brazos. Lucía apenas gemía. Un sonido bajo. Constante. Como el de un animalito herido.
la piel de su mejilla izquierda, ahora cubierta con una gasa húmeda que me había dado una enfermera de urgencias con cara de lástima. Parecía latir bajo mis dedos. La doctora viene enseguida, había dicho la recepcionista, sin levantar la vista del ordenador. Eso fue hace 20 minutos. O tal vez una hora. El tiempo se había deshecho. Solo existía el peso de Lucía, su calor febril, y la imagen grabada a fuego, la cafetera inclinándose, el chorro oscuro, la expresión serena de Carmen. La puerta de urgencia se abrió de golpe. Entró Alberto. Llevaba la chaqueta puesta, la misma que llevaba en casa de sus padres. Su rostro no mostraba preocupación. Mostraba ira contenida. Los labios apretados en una línea blanca. Iria. Dijo mi nombre como una acusación. ¿Dónde estabas? Pregunté, sin reconocer mi propia voz. Era áspera. Gastada. Arreglando el desastre que armaste, espetó. Acercándose. No miró a Lucía. Me miró a mí. ¿Qué demonios hiciste? ¿Qué le dijiste a Carmen para que se pusiera así? El aire se me escapó de los pulmones. Parpadeé, creyendo haber oído mal. ¿Yo? ¿Qué le dije? Alberto. Ella le tiró café hirviendo a nuestra hija. Lo vi. Carmen dice que fue un accidente, cortó él. Tajante. Dice que Lucía se abalanzó sobre Sofía para quitarle el juguete. Que la empujó. Y que la cafetera se le cayó de las manos. ¿Por qué tenía que estar tan caliente esa cafetera? ¿Iria? Porque es una psicópata, susurré, abrazando con más fuerza a Lucía, que se estremeció. Y tú lo sabes. Siempre lo has sabido. No empieces con tus dramas. Alzó la voz. Una enfermera pasó y nos lanzó una mirada de advertencia. Él bajó el tono. Pero la rabia seguía allí, hirviendo. Mi hermana no es así. Tú nunca has hecho el menor esfuerzo por integrarte. Criticas a mis padres. Desprecias sus costumbres, y ahora has envenenado a mi hija contra ellos. Mira dónde estamos por tu culpa. Cada palabra era un clavo. Yo miraba a este hombre. Al padre de mi hija. Al que compartía mi cama. Y solo veía a un extraño. Un extraño que había elegido su bando en el salón de sus padres. Mientras su hija se quemaba. Tu culpa es no haber parado esto hace años, dije. Y la frialdad de mi voz me sorprendió incluso a mí. Tu culpa es dejar que tu hermana envenenara todo. Y tu culpa es estar aquí. Ahora. Defendiéndola a ella y no a ella. Señalé a Lucía. Por fin. Alberto miró a su hija. Su mirada se posó en la gasa. En el pequeño hombro que temblaba. Un destello de algo, duda. Dolor, cruzó sus ojos. Pero fue rápido. Ahogado por la lealtad tóxica que lo estrangulaba. Se pondrá bien. Son solo quemaduras superficiales, masculló. Como si intentara convencerse a sí mismo. ¿Superficiales? Una voz grave. Cargada de una furia glacial. Retumbó a nuestra espalda. Mi padre. Miguel. Estaba allí. Llevaba la misma ropa de trabajar. Como si hubiera salido a toda prisa del astillero. A su lado. Un hombre más joven. De traje y porte serio. Sostenía un maletín. Rafael. El abogado de la familia. La presencia de ambos llenó de pronto el frío pasillo. Miguel, dijo Alberto. Sobresaltado. Luego. Con un deje de desdén, esto es un asunto familiar. No deberías. Mi nieta chamuscada por una bruja es asunto mío, lo cortó en seco mi padre. Se acercó a mí. Sus ojos. Duros como el acero. Se suavizaron un instante al posarse en Lucía. ¿Cómo está? Hija. Duele, logré decir.
Era todo lo que podía articular. Miguel asintió, con la mandíbula apretada. Luego se giró hacia Alberto. La transformación fue aterradora. Su cuerpo, ancho y fuerte, pareció crecer. Dime una cosa, Alberto. Una sola. ¿Tú viste lo que pasó? Alberto tragó saliva. Carmen dijo que fue un accidente. La niña la empujó. No te he preguntado lo que dijo esa arpía. Rugió mi padre. Su voz resonó en el pasillo. Varias cabezas se volvieron. Te he preguntado si tú lo viste. ¿Estabas en la habitación? No, pero... Entonces cierra la boca. Miguel dio un paso adelante. Rafael, el abogado, puso una mano cauteladora en su brazo. Pero él la sacudió. Llevo años viendo cómo esa mujer, tu hermana, envenena a tu familia contra mi hija. Lo he visto en cada Navidad. En cada comida. Y tú, un hombre, te has hecho el ciego. Pero esto, señaló a Lucía con un movimiento de cabeza. Esto es la gota que colma el vaso. Esto es un delito. Fue un accidente, insistió Alberto. Pero su voz ya no tenía fuerza. Sonaba a disco rayado. ¿Un accidente?, intervino Rafael, con una calma profesional que contrastaba con la tensión del ambiente. Abrió su maletín y sacó un bloc. Señor Ortega, permítame informarle. Verter un líquido a temperatura de ebullición sobre un menor, exista o no intención previa de causar daño, puede constituir un delito de lesiones por imprudencia grave. Como mínimo. Dependiendo de la valoración médica, podríamos estar hablando de algo más. La intencionalidad. Claro. Es más difícil de probar. A no ser que haya testigos. Dejó caer la última frase mientras miraba fijamente a Alberto. ¿Me estás amenazando?, bufó Alberto, volviendo hacia Rafael la ira que no se atrevía a dirigir a mi padre. Le estoy informando, rectificó Rafael con suavidad. Su hija ha sido lesionada. Su esposa es testigo presencial de los hechos, que contradicen la versión de su hermana. Usted no lo es. Sería prudente que reflexionara sobre dónde quiere estar cuando la policía tome declaraciones. La policía, murmuró Alberto, palideciendo. Por primera vez. Algo parecido al miedo asomó a sus ojos. No era miedo por Lucía. Era miedo por las consecuencias. Por el escándalo. En ese momento, se abrió la puerta de la sala de exploración. Salió una mujer joven, con bata blanca y el pelo recogido en un moño severo. Llevaba unas gafas que le empequeñecían el rostro. Sus ojos, sin embargo, eran agudos y cansados. ¿Familia de Lucía Ortega?, preguntó. Sí, dijimos Alberto y yo al unísono. Avanzando. La doctora nos miró a ambos. Luego fijó su atención en mí, que sostenía a la niña. Soy la doctora Ruiz. Traedla. Por favor. La seguimos a una sala pequeña y blanca. Alberto se quedó cerca de la puerta. Como un extraño. Yo acosté a Lucía en la camilla. Ella lloriqueó, asustada. La doctora se puso guantes y, con una delicadeza que contrastaba con su expresión adusta, comenzó a retirar la gasa. Contuve la respiración. Bajo la gasa, la piel estaba enrojecida, brillante. Un área grande, desde la sien hasta la barbilla, pasando por el pómulo. En el centro, cerca del párpado inferior, había una zona más oscura, donde las ampollas se habían reventado, dejando una superficie húmeda y roja. Era peor de lo que recordaba. La doctora examinó en silencio, palpando con suavidad los bordes. Aplicó una pomada fría que hizo que Lucía se estremeciera. Luego me miró. Es una quemadura térmica de 2º grado. Profunda.
La temperatura del líquido era muy alta y el tiempo de contacto, por suerte, fue breve. Si no, habríamos hablado de tercer grado y de cirugía. ¿Y la cicatriz?, pregunté, con un nudo en la garganta. La doctora suspiró. Era un suspiro de quien había dado esa noticia demasiadas veces. Va a quedar marca. En una niña tan pequeña, con la piel tan fina, y en la zona de la cara. Sí. Quedará cicatriz. Con el tiempo. Con los tratamientos adecuados. Podrá atenuarse mucho. Pero no desaparecerá por completo. El mundo se inclinó. Agarré el borde de la camilla para no caer. Una marca. En su carita. Para siempre. El recordatorio físico. Cada día. De lo que había pasado. De la maldad de Carmen. De la cobardía de Alberto. De mi fracaso al protegerla. ¿Lo entiende?, preguntó la doctora, mirándome a los ojos. Asentí. Incapaz de hablar. Le vamos a dar algo para el dolor. Y una pomada antibiótica. Tiene que aplicarla 3 veces al día. Y vigilen la fiebre. Necesitará revisiones periódicas con el cirujano plástico infantil. Gracias, murmuré. Alberto. Desde la puerta. Había escuchado en silencio. Su rostro estaba pétreo. ¿Una cicatriz? ¿Para siempre? Sí. Señor, confirmó la doctora, dirigiéndose a él con frialdad profesional. Para siempre. Mi padre, que había seguido la conversación desde fuera, entró en la sala. Su mirada, fija en Alberto, podría haber derretido el acero. ¿Lo oyes?, dijo. Cada palabra cargada de veneno. Tu hija llevará en la cara, todos los días de su vida, la firma de tu hermana. Vas a seguir llamándolo accidente. ¿Alberto? Alberto abrió la boca. Pero no salió ningún sonido. Parecía un pez fuera del agua. La realidad, fría y médica, se colaba por fin a través de su armadura de negación. Fue entonces cuando Miguel se irguió. No me dirigió a mí, ni a Alberto. Habló para la habitación, para la doctora, para el mundo. Escúchenme todos, dijo. Y su voz no era un grito. Era una declaración. Firme. Clara. Tallada en granito. A partir de este momento, yo, Miguel Campos, y toda mi familia, rompemos cualquier vínculo, cualquier relación, cualquier contacto con la familia de Alberto Ortega. No quiero verlos. No quiero saber de ellos. Que jamás se acerquen a mi hija ni a mi nieta. Lo que ha ocurrido hoy no es un accidente. Es una agresión. Y quien la protege es tan culpable como quien la cometió. Miró directamente a Alberto. Tú eliges. Pero ya has elegido. ¿Verdad? Cuando te quedaste allí, limpiando el desastre. Ya elegiste. Alberto palideció aún más. Sus puños se apretaron a los lados. Miró a Lucía. En la camilla. Con su mejilla vendada. Luego me miró a mí. En sus ojos vi muchas cosas: rabia, frustración, miedo. Pero no vi arrepentimiento. No vi amor. Esto es una locura, farfulló. Vas a destruir a la familia. Tú ya la destruiste, le espeté yo, encontrando por fin mi voz. Cuando dejaste que le quemaran la cara a tu hija. Fue la gota que colmó el vaso. Con un sonido gutural de rabia, Alberto giró sobre sus talones. No dijo nada más. No miró atrás. Abrió la puerta de un golpe y salió al pasillo. Sus pasos, rápidos y furiosos, resonaron hasta que se perdieron en la distancia. El portazo. Al final del pasillo.
Sonó como el cierre de una tumba. El olor a limón y a lavanda de la casa de mis padres era un bálsamo. Un bálsamo que no lograba llegar hasta donde yo estaba, anclada en un frío interno que ni la manta que mi madre, Elena, me había echado sobre los hombros podía disipar. Lucía dormía por fin, gracias a un analgésico suave, en mi antigua cama. A través de la puerta entreabierta, veía su espalda diminuta subir y bajar. La gasa blanca en su mejilla era una mancha insoportable. «Tienes que comer algo, hija», dijo mi madre, poniendo una taza de té humeante frente a mí. Sus manos, surcadas de venas, temblaban ligeramente. No de edad, de rabia contenida. «No tengo hambre, mamá». «No es una sugerencia», replicó, con esa suavidad firme que me había criado. Se sentó frente a mí. En sus ojos, del color de la avellana, se reflejaba mi dolor, duplicado. «Miguel ha ido con Rafael, el abogado. Están preparando cosas. Pero ahora necesito que me hables. Necesito entender. ¿Cómo se llega a eso?» Miré la taza. El vapor se rizaba hacia arriba. Efímero. Como la normalidad. «No fue un arranque», dije. Y mi voz sonó hueca, lejana. No gritó. No parecía fuera de sí. Lo hizo, con calma, como si regara una maceta. Mi madre se santiguó. Un gesto rápido e instintivo. Dios mío. ¿Y ellos? Javier y Marisa, tragué saliva. Amarga. La echaron. A ella. A nosotras. Como si fuéramos perros con sarna. Y Alberto. Alberto se quedó allí, limpiando. El nombre de mi marido cayó entre nosotras como una losa. Ya no era mi marido. Era Alberto. El hombre que eligió quedarse. «Siempre supe que esa mujer tenía algo roto», murmuró Elena, mirando por la ventana a su pequeño jardín. «Pero esto es maldad pura. No es solo celos». «Mamá», dije, sacando a la luz algo que había guardado durante años. Un veneno que ahora podía nombrar. «Es más profundo. Es odio. Hacia mí. Por quitárselo. Hacia Lucía. Por ser su hija». «¿Quitárselo? ¿A quién?» «A Alberto. A su hermanito. El príncipe. El heredero varón». Las piezas empezaban a encajar, formando un cuadro nauseabundo. «Tú no los conociste entonces». «Pero papá sí». Javier siempre desdeñó a Carmen. Quería un hijo para el astillero. Cuando nació Alberto, fue como si el sol saliera solo para él. Carmen era una chica. Lista. Sí. Pero una chica. Lo he visto durante años. Cada logro de Alberto era celebrado. Cada logro de Carmen era un «ya era hora» o un «pero, ¿y el novio?». Ella lo adoraba y lo odiaba a la vez. Y yo fui la que se llevó al ídolo de la familia. Y encima le di una nieta. Otra mujer para despreciar. Mi madre asintió lentamente. ¿Y la niña? Lucía era la representante de todo lo que ella nunca tuvo. El amor incondicional. Y el juguete, añadí, viendo de nuevo la casa de muñecas. Obscena en su perfección. No era para Sofía. Era para ella. Era un recordatorio de que ella puede darle a su hija lo que a ella le negaron. Y Lucía. Lucía se atrevió a tocarlo. A manchar su trofeo. Un escalofrío me recorrió. No había sido un castigo por tocar. Había sido una ejecución por atreverse. El timbre de la puerta sonó. Brusco. Mi madre se levantó. Era Lola. Mi prima. Entró como un vendaval. Con sus vaqueros.
sus botas y su mochila de estudiante de último año de derecho. Su abrazo fue fuerte, casi doloroso. Me enteré por el abuelo, dijo, sin soltarme. Sus ojos, siempre vivaces, estaban serios. Es una hija de puta. Lo siento. Tía, le dijo a mi madre. Sin tapujos. Siéntate. Cariño, suspiró Elena. ¿Quieres té? Quiero saber qué vamos a hacer, dijo Lola, dejando caer la mochila en el suelo. Se sentó a mi lado, cogiendo mi mano. Sus dedos eran cálidos. Rafa, el abogado, ya está recabando lo del hospital. Pero necesitamos más. Iria, tienes que contarme todo. Cada detalle. Se lo conté. De nuevo. Cada palabra era como arrancarme una costra. Cuando llegué a la parte de la cafetera, de la expresión de Carmen, Lola apretó mi mano con fuerza. Esa fría hija de su madre, masculló. Luego se mordió el labio. Pensativa. Oye, ¿y si no es la primera vez? ¿Qué quieres decir? Lola miró a mi madre. Luego a mí. Bajó la voz. Esto me va a sonar a locura. Pero hace años, cuando estaba en la uni, una amiga mía de psicología compartió piso con una chica que había ido a la misma facultad privada que Carmen. Una pija de mucho cuidado. Me dijo. Contaba que esta chica, Carmen, había tenido un novio en primero. Un chico de letras. Nada que ver con su mundo. Sus padres, sobre todo el padre, lo despreciaban. La cosa acabó mal. Muy mal. ¿Cómo de mal? Pregunté, sintiendo un nuevo nudo en el estómago. La chica contaba que Carmen, cuando el tío intentó dejarla, le fue detrás. Lo acorraló en el parking de la facultad. Iba con un termo en la mano. Le dijo que si no volvía con ella, le echaba ácido de la batería del coche en la cara. Lola hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. El tío, asustado, denunció. Pero los padres de Carmen movieron hilos. Muchos hilos. Lo arreglaron todo. Dinero. Amenazas. No se sabe. La denuncia desapareció. Y a Carmen la convencieron para que estudiara empresas y dejara de hacer el ridículo. El silencio que siguió era espeso. Mi madre se había puesto la mano en la boca. Yo solo podía pensar en el líquido humeante cayendo sobre la cara de mi hija. No era café. Podría haber sido ácido. La misma frialdad. La misma intención de marcar. De dañar. De poseer. ¿Y ese chico? Pregunté, con la voz ronca. Se cambió de universidad. Se fue de Madrid. Mi amiga perdió el rastro. Lola sacó su teléfono. Pero el nombre lo recuerdo. Daniel. Daniel Mena. Podría intentar localizarlo. Si estuvo dispuesto a denunciar entonces. Quizás ahora, con esto, podría ser un testimonio de su carácter, concluyó mi madre, con voz temblorosa. ¿De qué es capaz? Es solo un rumor de hace años. Iria, me advirtió Lola, viendo la esperanza que se encendía en mis ojos. Difícil de probar. Pero es un hilo. Y ahora mismo. Necesitamos todos los hilos que haya. Mi móvil, que estaba en silencio sobre la mesa, vibró. Un mensaje. Un número desconocido. Lo abrí. No había texto. Solo una foto. Una foto de primer plano de la casa de muñecas. Intacta. Brillante. Colocada de nuevo en el centro de la mesita de mis suegros. La luz del sol de la tarde hacía que las diminutas ventanas relucieran. Era una imagen de normalidad absoluta. De Victoria. Debajo de la foto,
Un segundo mensaje llegó. Unos segundos después. Solo 3 palabras. Se lo tenía merecido. La sangre se heló en mis venas. Mostré la pantalla a Lola y a mi madre. El color desapareció del rostro de Elena. ¿Quién es? ¿Carmen?, preguntó Lola, cogiendo el teléfono. No lo sé. Número desconocido. Podría ser ella. Podría ser cualquiera de ellos. Miré a mi madre. Tengo que llamar a la policía. Ahora. Esto es acoso. Es una amenaza. Sí. Llama, dijo mi madre. Firme. Y guarda eso. Toda prueba. Con manos que temblaban. Marqué el 091. Expliqué. Lo más concisa que pude. Lo ocurrido en la comida. La quemadura. Y ahora el mensaje anónimo. La agente al otro lado tomó nota. Con voz profesional pero distante. Dijo que enviarían a un patrón a tomar declaración. Pero que por un solo mensaje. Sin una amenaza explícita. Las opciones eran limitadas. Me aconsejó que bloqueara el número y guardara las pruebas. Colgué sintiéndome más vulnerable que antes. No sirve de nada, murmuré. Desalentada. Si sirve, corrigió Lola. Crea un precedente. Un historial. Sigue. Iria. Sigue con lo nuestro. Lo nuestro. ¿Qué era eso? ¿La venganza? ¿La justicia? Solo sentía un cansancio infinito. Necesitaba un baño. Necesitaba dormir. Necesitaba que mi hija no tuviera dolor. Voy a comprobar si el banco online funciona, dije. Más por hacer algo que por otra cosa. Había intentado pagar la gasolina con la tarjeta días antes y no había pasado. Pensé que era un error puntual. Abrí la aplicación en el móvil. Introduje mis claves. Entré en la cuenta conjunta. La que Alberto y yo usábamos para los gastos de la casa. La hipoteca. La guardería. La pantalla se cargó. Y se quedó en blanco. No en blanco. Mostraba el saldo. 0 euros. Parpadeé. Volví a cargar. Nada. 0. ¿Qué pasa?, preguntó Lola, alertada por mi expresión. La cuenta, tartamudeé. Está vacía. ¿Vacía? ¿Cómo que vacía? Mi madre se acercó. 0 euros. Entré en el historial de movimientos. Los últimos días mostraban retiradas normales, el supermercado, la gasolinera. Y luego, una sola transacción. Realizada ayer por la tarde. Una transferencia. Por la totalidad del saldo. 18.650 euros. Transferidos a otra cuenta. Una cuenta que no reconocía. Pero cuyo titular aparecía con las iniciales AOC. Alberto Ortega Campos. La había vaciado. El día después de que su hermanía le abrazara la cara a nuestra hija. Él había ido al banco. O se había conectado. Y había trasladado cada céntimo a su cuenta personal. Nuestra seguridad. El dinero para la hipoteca. Para la guardería. Para los tratamientos de Lucía, se había esfumado. Un sonido extraño salió de mi garganta. No era un llanto. Era una risa seca. Desesperada. Se ha llevado el dinero, dije. Mirando a mi madre y a Lola. Todo. No queda nada. Elena cerró los ojos. Como si recibiera un golpe físico. Lola maldijo en voz baja. Con una creatividad impresionante. Es para dejarte sin recursos, dijo al fin. Con frialdad analítica. Para que dependas de él. O para que te rindas. Es una táctica sucia. Muy sucia. Miré la pantalla. Los números 0 que parecían burlarse de mí. Luego miré hacia la habitación donde dormía mi hija.
con su cara vendada. La rabia. Esa rabia fría que había empezado a formarse en el hospital. Se solidificó. Se transformó en algo duro. Afilado. Determinado. Ya no estaba asustada. Ya no estaba herida. Estaba en guerra. Cogí el teléfono. No para llamar a la policía. Marqué el número de mi padre. Papá, dije. Y mi voz ya no temblaba. Era plana. Firme. Alberto ha vaciado la cuenta conjunta. Todo. Necesito que Rafael, además de lo otro, empiece los trámites de separación. Inmediatamente. Y necesito encontrar un trabajo. La llamada llegó a las 7 de la mañana. Un timbrazo insistente que atravesó el sueño inquieto en el que me revolcaba. Alcancé el teléfono. La vista borrosa. Era un número desconocido. Lo habitual. Últimamente. Diga. Murmuré. Con la voz pastosa. Iria. Era la voz de Alberto. Plana. Sin emoción. Como si hablara con un teleoperador. Ha muerto mi madre. El sueño se desvaneció de golpe. Me incorporé en la cama. Al lado. Lucía dormía profundamente. Su mejilla vendada apenas visible sobre la almohada. ¿Qué? ¿Marisa? ¿Cuándo? Anoche. Un infarto masivo. En su dormitorio. Hizo una pausa. Yo podía oír su respiración. Controlada. Medida. El funeral es hoy. A las 5. En San Manuel. No dijo, deberías venir. No dijo, por Lucía. Solo soltó la información. Como quien tira un trámite administrativo. Alberto, lo siento, logré decir. Aunque la frase sonó hueca incluso para mis oídos. No sentía pena. Sentía un vacío extraño. Punzado por un alivio mezquino y culpable. Ya no podría gritarme más. Ya no podría mirar a su nieta con desprecio. Sí. Otra pausa. Luego. Con un tono que se teñía de la primera emoción real, acusación. El médico dijo que el estrés extremo pudo desencadenarlo. El shock. Lo de la semana pasada. Ahí estaba. No lo dijo. Pero flotaba en el silencio entre Madrid y mi pueblo. Fue culpa tuya. Culpa de Lucía. De vuestro drama. No me digas eso, corté. Fría. Solo digo lo que dijo el médico. Su voz recuperó la asepsia. A las 5. En San Manuel. Colgó. Me quedé sentada en la cama. Con el teléfono en la mano. Mirando a mi hija dormir. La noticia no me entristecía. Me aterraba. Por lo que significaba. Por lo que venía. Cuando se lo conté a mis padres en la cocina. Mientras el café humeaba en las tazas. La reacción de mi padre fue instantánea. No vas. Tengo que ir. Papá. ¿Para qué? ¿Para qué esa gente te escupa a la cara? Miguel apretó el puño sobre la mesa. Han muerto los perros y siguen las mordeduras. Iria. Esa mujer te echó de su casa mientras tu hija se quemaba. ¿Y ahora quieres ir a llorarla? No voy a llorarla, dije. Con más calma de la que sentía. Voy a cerrar. A que me vean. A que sepan que no me escondo. Si no voy. Carmen dirá que no fui por culpa. Que la maté. Ya lo está insinuando. Tu prima tiene razón, dijo mi madre. Elena. Secándose las manos en el delantal. Su rostro estaba pálido. Pero resuelto. Si no vas. Gana ella. Controla la narrativa. Pero no vayas sola. Hija. Nosotros vamos contigo. No. Negué con la cabeza. Esto es mío. Vosotros quedaos con Lucía. No quiero que la vean. No quiero que la toquen.
Al final, fue Lola quien decidió acompañarme. Yo soy abogada en prácticas, dijo, con una sonrisa torcida. O al menos, lo parezco. Y tengo unas ganas de ver el espectáculo que me rozo. La iglesia de San Manuel estaba abarrotada. Olía a cera, a flores marchitas y a perfume caro. El ataúd, cerrado, descansaba ante el altar, cubierto por un manto de rosas blancas. Demasiado blanco, demasiado puro. Carmen estaba en primera fila, de riguroso negro, con un velo que apenas ocultaba su rostro hinchado y pálido. Lloraba con elegancia. Un pañuelo de encaje presionado contra los ojos. Sofía, a su lado, vestida como una muñeca de luto, miraba alrededor con aburrimiento. Alberto estaba al otro lado, derecho, hierático, la mirada fija en el crucifijo. No lloraba. Javier, mi suegro, parecía haber envejecido 20 años. Estaba hundido en el banco, como si el peso de su propio cuerpo fuera insoportable. Sentí todas las miradas clavarse en mí cuando entré, con Lola tomada de mi brazo. Susurros. Miradas que se desviaban. Un murmullo que recorrió la nave como un viento venenoso. Caminé hasta una fila del medio y me senté. No me arrodillé. No recé. El sacerdote, un hombre joven llamado Pablo al que recordaba de la boda, habló de la paz de los justos, de la familia, del consuelo de la fe. Sus palabras sonaban huecas, como un guión mal aprendido. Al final de la misa, cuando la gente comenzó a salir para dirigirse al cementerio, fue cuando estalló. Carmen se giró. Su mirada, seca ahora y brillante de odio, me encontró entre la multitud, señalándome con un dedo tembloroso. Su voz, estridente, cortó el silencio respetuoso. Tú tienes la culpa. Todo el mundo se detuvo. Viniste a mi casa. Arruinaste nuestra paz. Mataste a mi madre con tu veneno. Un suspiro colectivo recorrió la iglesia. Lola me apretó el brazo. Carmen, por favor. Esto no es el momento, dijo Alberto, poniéndole una mano en el hombro. Pero su voz carecía de convicción. Si es el momento, gritó ella, sacudiendo su mano. Se enfrentó a mí, avanzando un par de pasos. Su velo se había corrido, dejando al descubierto sus ojos inyectados en sangre. Ella y su hija monstruo mataron a mamá. Con su escándalo. Con sus mentiras. Eres una asesina. Iria. El sacerdote Pablo se interpuso, con las manos levantadas en un gesto de paz. Señora. Por favor. En la casa de Dios. Su madre descansa en paz. No la turbe con paz. Carmen se rió. Un sonido seco y horrible. ¿Qué paz puede tener con la persona que la mató de pie en su iglesia? Fuera. Largo de aquí. Fue entonces cuando Roberto, su marido, se acercó. Siempre un hombre apagado. Una sombra junto al sol abrasador de su mujer. Olía a brandy. A pesar de la hora. Su traje le venía grande. Como si hubiera adelgazado de golpe. Puso una mano torpe en el brazo de Carmen. Cariño. Basta. La gente está mirando. Que miren. Aulló ella, volviéndose hacia él. Que todo el mundo sepa lo que es. Una bruja que vino a destruir mi familia. Roberto la miró. Y por primera vez vi algo más que sumisión en sus ojos. Vi cansancio. Una rabia profunda y antigua. Carmen. Por el amor de Dios. ¿No has hecho ya suficiente? ¿Con la niña? ¿Y ahora esto? Carmen se quedó helada.
¿Qué quieres decir?, susurró, con una voz peligrosamente baja. Roberto, impulsado por el alcohol y la tensión del momento, soltó la lengua. Que ya basta de teatro. Tu madre tenía el corazón hecho polvo. Y tú nunca dejaste de darle guerra. Con tus dramas. Con tus celos. Como con lo de la niña, como si no hubieras tenido ya la tetera en la mano cuando entraron. El silencio fue absoluto. Un silencio de tumba. Roberto se dio cuenta de lo que había dicho. Palideció. Carmen lo miró como si lo viera por primera vez. Y no le gustara lo que veía. ¿Qué has dicho?, preguntó Alberto, dando un paso adelante. Su mirada saltando de Roberto a Carmen. Nada, masculló Roberto, bajando la cabeza. No he dicho nada. Estoy alterado. Pero era demasiado tarde. Las había dicho. Como si no hubieras tenido ya la tetera en la mano cuando entraron. No fue un accidente. No fue un resbalón. Ella ya tenía la cafetera. Ya estaba preparada. Mi corazón latía con tanta fuerza que creí que se me saldría del pecho. Sin pensarlo. Casi por instinto. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo. Mi teléfono. Lo saqué disimuladamente. Con la pantalla hacia mi cuerpo. Con el pulgar. Busqué a ciegas la aplicación de grabación. La abrí. Presioné grabar. La pequeña luz roja era invisible para todos excepto para mí. Roberto. Cállate, siseó Carmen. Recuperando la compostura. Una máscara de dolor teatral volvió a su rostro. Estás borracho y dices tonterías. Mamá murió de pena. De la pena que ella nos causó. Y me señaló de nuevo. El sacerdote intentaba calmar los ánimos, llevándose a Roberto de un brazo. La gente murmuraba. Confundida. Pero yo tenía la mirada fija en Carmen. Y ella. Por un instante. La clavó en mí. Y en sus ojos no había dolor. Había puro odio. Y también un destello de miedo. Había oído a su marido. Había visto mi expresión. Alberto seguía mirando a Roberto. Con el ceño fruncido. Procesando. Luego. Su mirada se desvió hacia mí. Y vio el teléfono en mi mano. Vio mi pulgar junto a la pantalla. Vio la concentración en mi rostro. Se movió con una rapidez que no le conocía. En 2 zancadas estaba a mi lado. Su mano. Grande y fuerte. Se cerró como una garra alrededor de mi muñeca. ¿Qué estás haciendo?, gruñó. Con la voz baja pero llena de amenaza. Suéltame. Alberto. ¿Estás grabando? ¿En el funeral de mi madre? Su voz subió de volumen. Algunas cabezas se volvieron. Dame eso. No. Intenté zafarme. Pero él era más fuerte. Lola se interpuso. Déjala. La estás haciendo daño. Alberto la apartó de un empujón. Con su otra mano. Me arrancó el teléfono de los dedos. Lo sostuvo en alto. Mirando la pantalla. Vio la luz roja de la grabación. Su rostro se deformó en una mueca de rabia. Puta, escupió. Y luego. Con todo su odio. Con toda su frustración. Arrojó mi teléfono al suelo de mármol de la iglesia. El golpe fue seco. Cruel. La carcasa saltó en pedazos. La pantalla se hizo añicos. Convertida en una telaraña de grietas negras. La pequeña luz roja se apagó. El sonido del impacto resonó bajo la bóveda. Todo el mundo guardó silencio. Hasta Carmen dejó de llorar. Alberto respiró con fuerza, mirando los restos a sus pies. Luego me miró a mí. Esto se acabó. Iria. De verdad. No quiero volver a verte. Ni a esa niña. Nunca más.
Se dio la vuelta y regresó al lado de su padre, poniendo un brazo sobre sus hombros. El espectáculo había terminado. El hijo pródigo había elegido su bando definitivamente. Lola se agachó y recogió los trozos del teléfono. Me tomó del brazo. «Vámonos de aquí», murmuró. Caminamos por el pasillo central. Bajo la mirada de 100 ojos. Sentía las lágrimas de rabia y humillación quemándome los párpados. Pero no dejé que cayeran. Al pasar junto a Roberto, que se apartaba, avergonzado, con la mirada baja, me detuve un instante. Lo miré. Él alzó la vista. En sus ojos vi miedo. Sí. Pero también vi algo más, un profundo, amargo arrepentimiento. Y un conocimiento. Él sabía. Sabía la verdad. No dije nada. Seguí caminando. Fuera. El aire frío de la tarde me golpeó la cara. Mi prueba estaba hecha trizas en la mano de Lola. Pero había conseguido algo. Tenía un testigo. Un testigo que, borracho y asustado, había soltado la verdad delante de medio mundo. Y lo más importante, ahora sabía, sin lugar a dudas, que había sido premeditado. Carmen había calentado el agua. Había esperado su momento. La guerra. Pensé mientras subía al coche de Lola. Había entrado en una nueva fase. Y yo acababa de ganar mi primer y frágil trofeo, la confirmación. El despacho de Silvia Montero olía a café cargado y a papel de expediente judicial. Las paredes estaban forradas de estanterías repletas de tomos de leyes con el lomo gastado. Silvia. Una mujer de unos 50 años con el pelo canoso recogido en un moño perfecto y gafas de lectura en la punta de la nariz. Hojeaba un dossier. Su mirada era rápida. Inteligente. Como la de un halcón. Rafa. El abogado de la familia. Me la había recomendado. Es un tiburón. De los buenos. Necesitas un tiburón. Tu caso. Iria. Es complicado, dijo por fin, dejando el dossier sobre la mesa de roble. Pero no desesperante. Vamos por partes. Lo primero, la custodia de Lucía. Dadas las circunstancias. La agresión sufrida en el domicilio paterno. Con el padre como testigo pasivo. Y su actitud posterior. Es muy probable que consigamos la custodia exclusiva para ti. No hay sentencia que entregue a un niño a un entorno donde ha sufrido daños físicos graves y el otro progenitor no hizo nada para evitarlo. Eso es pan comido. ¿Pan comido?, pregunté, con un hilo de esperanza. Llevaba una semana durmiendo a ratos, con la imagen de la cafetera repitiéndose en mis sueños. En comparación con lo otro. Sí, aclaró Silvia, quitándose las gafas. El problema es demostrar la intencionalidad de tu cuñada. Para que ese acto deje de ser una imprudencia grave y se convierta en algo más. Como un delito de lesiones por maltrato familiar. Necesitamos pruebas sólidas. El testimonio de Roberto en el funeral es jugoso. Pero es la palabra de un hombre borracho y afectado contra la de una mujer que, en el juzgado, se presentará como una madre y una hija destrozada. Y tu teléfono, con la grabación, está en la basura. Pero lo dijo. Mucha gente lo oyó. Y lo negará. Él ya lo ha negado. Silvia sacó una hoja de una carpeta. He hablado con un contacto. Roberto fue a comisaría a las pocas horas. A decir que sus palabras fueron sacadas de contexto. Que estaba trastornado por el dolor. Sin una grabación. Es su palabra contra la tuya. Y, por desgracia, en estos casos, el testimonio de la víctima indirecta, que eres tú, necesita corroboración. Me hundí en la silla. La rabia. Mi nueva compañera. Borboteó en el pecho. Entonces, ¿se va a quedar así?
¿Carmen no pagará nada? No he dicho eso, repuso Silvia, con una sonrisa fría. Estamos trabajando en varias líneas. Pero necesitamos más. Testigos de su carácter. Incidentes anteriores. Cualquier cosa que pinte un patrón. Mientras tanto, hemos presentado la demanda de separación. Y aquí viene la segunda parte, la económica. Alberto ha vaciado las cuentas conjuntas. Es una mala praxis manifiesta. El juez no va a verlo con buenos ojos. Vamos a pedir una pensión de alimentos para Lucía acorde a sus ingresos. Y una compensatoria para ti. Has dejado tu trabajo para cuidar de la niña. Tu capacidad económica está mermada. Y con los gastos médicos y psicológicos que van a venir. ¿Psicológicos? Tu hija ha sufrido un trauma gravísimo. Iria. No es solo la cicatriz. Eventualmente, necesitará ayuda. Y eso cuesta dinero. Dinero que él va a pagar. Su tono era implacable. Reconfortante en su dureza. He solicitado una medida cautelar para que se restablezcan los fondos y se le bloquee la posibilidad de enajenar bienes gananciales. La audiencia previa es la semana que viene. Él y su abogado tendrán que sentarse ahí. Y tú también. La idea de verlo de nuevo. De sentarme en la misma mesa. Me revolvió el estómago. ¿Y si no viene? Vendrá. Tiene mucho que perder. Silvia se recostó en su silla. Ahora. Dame fuerza. ¿Has pensado en lo que vas a hacer? ¿Trabajo? ¿Vivienda? Me quedo en casa de mis padres. De momento. Y necesito encontrar algo. Lo que sea. Bien. Muestra iniciativa. Al juez le gusta eso. Se puso las gafas de nuevo. La cita es el jueves. A las 11. En el juzgado de primera instancia número 15. No llegues tarde. Y viste, seriamente. Pero no débil. Fuerte. Salí de su despacho con la cabeza llena de artículos legales y un nudo de ansiedad en el estómago. La batalla legal era otra bestia. Lenta y llena de tecnicismos. Pero al menos ahora tenía a alguien en mi trinchera que sabía cómo luchar. El jueves. El juzgado era un hervidero de gente con caras largas y expedientes bajo el brazo. Llegué con 10 minutos de antelación. Acompañada de Silvia. Ella iba impecable con su traje pantalón gris. Yo me había puesto un vestido negro sencillo. Recogido el pelo. Fuerte. No débil. La sala de vistas era más pequeña de lo que imaginaba. De madera oscura y olor a polvo. Alberto ya estaba allí. Sentado a una mesa. No estaba solo. A su lado. Además de un hombre con traje y expresión aburrida que supuse era su abogado. Estaba Claudia. Claudia. De contabilidad. Mi compañera de desayunos rápidos y quejas sobre el jefe. La que siempre me preguntaba por Lucía con una sonrisa dulce. Iba cogida de la mano de Alberto. El mundo se detuvo un instante. Silvia me tocó el codo. Con suavidad. Tranquila. No le des el gusto. Avancé hasta nuestra mesa. Frente a la de ellos. Alberto no me miró. Miraba al frente. La mandíbula apretada. Claudia. En cambio. Me lanzó una mirada rápida. Entre avergonzada y desafiante. Antes de bajar los ojos. Llevaba un collar que le había enseñado yo. Un regalo de Alberto. Seguramente. El juez. Un hombre de mediana edad con aire de estar hasta las narices. Entró y todos nos pusimos de pie. La audiencia fue un intercambio de frases secas. El abogado de Alberto. Un tipo llamado Bermúdez. Habló de dificultades conyugales. De exageración de incidentes desafortunados y de la estabilidad económica que mi cliente puede proporcionar. Silvia fue un látigo. Citó artículos. Mencionó violencia doméstica indirecta.
Abandono de responsabilidad parental y riesgo probado para el menor. La palabra quemadura resonó varias veces en la sala pequeña. El juez tomó notas. Impasible. Luego habló. Concedió la medida cautelar sobre los bienes. Ordenó a Alberto que depositara una cantidad provisional en una cuenta para gastos de la niña. Fijó una pensión alimenticia provisional. Todo muy técnico. Muy frío. Alberto asentía. Con la mirada perdida en un punto de la pared. Fue al salir. En el pasillo gris y ruidoso. Cuando Alberto se acercó, Claudia se quedó un paso atrás. Como una sombra fiel. «Tienes lo que querías», dijo. Sin preámbulos. «Quiero justicia». Alberto. «Esto no es justicia. Esto es papeleo». «No quiero más peleas», continuó él, ignorando mi comentario. «Voy a pedir el divorcio. De mutuo acuerdo. Si eres sensata. Si no, será contencioso. Y será largo. Y caro. Para las dos». «No me amenaces», dije, manteniendo la voz baja. «No tienes nada con que amenazarme ya». Fue entonces cuando Claudia, quizás queriendo mostrarse útil, quizás queriendo marcar territorio, intervino. Abrió su carísimo bolso de diseñador para buscar un pañuelo. Y al hacerlo, algo se deslizó y cayó al suelo. Varios papeles, sujetos con un clip, se desparramaron a mis pies. Antes de que ella pudiera reaccionar. Ya los había visto. No eran facturas. Era un informe médico. Reconocí el membrete del Hospital de la Zarzuela. Y el nombre, Lucía Ortega Campos. Y más abajo. Un informe psicológico preliminar. Con un sello que no conocía. «¿Qué es eso?», pregunté. Helada. «¿Por qué tienes el informe de mi hija?». Claudia se puso colorada como un tomate. Se agachó a recoger los papeles a toda prisa. Es una copia. Alberto me la dio para entender la situación». «¿Para entender la situación?», repetí. Cada palabra cargada de hielo. Miré a Alberto. Él evitaba mi mirada. «Los informes médicos son confidenciales. Solo los tienen los padres y los médicos». «¿Cómo los has conseguido?». «Tengo mis contactos», masculló Alberto. Desafiante. «Quiero estar al tanto de todo lo relacionado con mi hija». «Esto no es estar al tanto. Esto es espiar». Silvia, que había observado la escena, se interpuso. «Guardar copia de informes médicos sin consentimiento de la otra progenitora, especialmente en un proceso de separación, es una gravísima intromisión y un delito de descubrimiento y revelación de secretos. Juega muy mal para tu cliente. Bermúdez». El abogado de Alberto puso los ojos en blanco, como si Claudia fuera una molestia imprevista. «Señoría, esto es un malentendido». Pero yo ya no escuchaba. Miraba a Claudia, que escondía los papeles en el bolso como si fueran explosivos. Y entonces, una conexión se hizo en mi mente. Clara. Terrible. Claudia trabajaba en el mismo grupo hospitalario que el Hospital de la Zarzuela. En administración. Tenía acceso. O conocía a alguien con acceso. No fue Alberto. Fue ella. Ella consiguió los informes. Ella era el topo. «Vámonos». «Iria», dijo Silvia, tomándome del brazo con firmeza. «Tenemos mucho de qué hablar». Al salir del juzgado, la luz del sol me dio en la cara. No sentí calor. Sentí un frío penetrante. No solo luchaba contra mi marido y su familia. Había una infiltrada. Alguien de mi entorno. Alguien en quien había confiado. Estaba pasándole información. Información privada de mi hija. Subimos al coche de Silvia. Antes de arrancar, me miró.
¿Quién es esa mujer? Claudia. Una compañera de trabajo. ¿O lo era? Respiré hondo. Ella consiguió esos informes. Tiene que ser ella. Silvia asintió. Lentamente. Una sonrisa fría, casi cruel, se dibujó en sus labios. Bien. Esto cambia las cosas. Un confidente en el hospital. Una violación de la ley de protección de datos. Esto ya no es solo un caso de separación. Esto es sucio. Y a ellos se les da mal lo sucio. A nosotras. A partir de ahora. Se nos va a dar muy bien. Miré por la ventana. La ciudad pasando a toda velocidad. El miedo se estaba transformando en algo más. En determinación fría. Ahora tenía un nuevo objetivo. No solo ganar. Tenía que descubrir hasta dónde llegaba la red de Alberto. Y tenía que destruirla. Pieza por pieza. Claudia era solo el principio. El despacho de Silvia ya me resultaba familiar. El olor a café y a papel viejo ahora olía a pólvora. Mi padre, Miguel, estaba sentado frente a la abogada. Sus manos, grandes y callosas por el trabajo en el astillero, apoyadas sobre las rodillas. Lola, a mi lado. No dejaba de tamborilear con los dedos en su muslo. La energía en la habitación era eléctrica. De conspiración. Tenemos varias líneas de ataque, decía Silvia, señalando con su bolígrafo un esquema que había dibujado en un blog. Pero necesitamos pruebas sólidas. Testimonios. El rumor de la universidad es un buen punto de partida. Pero es aire. Necesitamos algo tangible. Algo que pinte a Carmen no como una mujer con un arranque de ira, sino como lo que es, una persona violenta y calculadora. Mi padre tiene algo, dije, mirando a Miguel. Él asintió. Con esa seriedad suya que presagiaba tormenta. He estado preguntando. Con cuidado. A través de viejos contactos. De gente que conoce gente. Roberto. El marido. No es feliz. Está hundido. Le pagan un buen sueldo en la empresa de su suegro. Pero es un pelele. Y bebe. Bebe mucho desde lo del funeral. Desde que soltó la lengua. Hizo una pausa. Y he oído algo más. Algo de la residencia, Vista Hermosa. Lola se inclinó hacia adelante. La residencia de mayores donde Carmen es supuestamente la directora de actividades. Esa que pone en su perfil de LinkedIn. Comprometida con el bienestar de la tercera edad. Esa misma, confirmó mi padre. Un amigo de un amigo tiene a su madre allí. No es la residencia más cara. Pero no es barata. Y dice que el personal. El de abajo. Las auxiliares y las limpiadoras. Susurran. Hablan de la jefa de actividades. Que tiene muy mal genio. Que es cruel con las ancianas más dependientes. Que las humilla. Que hay una auxiliar llamada Rosa, a la que Carmen tiene especialmente fustigada. La hace quedarse horas extras sin pagar. La ridiculiza delante de las familias. La rumorología dice que Rosa está harta. Pero tiene una hija enferma y necesita el trabajo. No puede marcharse. Silvia tomó nota. Con una expresión de pura concentración. Una empleada descontenta y con motivos para odiarla. Es un posible testigo. Pero necesitamos que hable. Y necesitamos algo más que rumores de mal carácter. Necesitamos un incidente. Algo concreto. Podemos intentar acercarnos a ella, sugirió Lola. Iria no puede. La reconocería. Pero yo. O tú. Miguel, podemos hacerlo. Preguntando por plazas para un familiar mayor. Algo así. Y tantear el terreno. Yo me ocupo, dijo Miguel. Sin dejar lugar a dudas. Sé cómo hablar con la gente que trabaja duro. Lo haré con cuidado. Bien, asintió Silvia.
Mientras. Hay otra línea. Alberto. Su empresa. Miró a mi padre de nuevo. ¿Y eso? Miguel esbozó una sonrisa que no tenía nada de alegre. Era la sonrisa de un hombre que ha encontrado la pieza que buscaba. La empresa de Javier. Astilleros del Noroeste. S.L. Navega con bandera pirata desde hace años. Evasión fiscal. Facturas falsas a proveedores fantasmas. Contratos con la administración pública muy opacos. Tengo un contacto en Hacienda. Un tipo al que le debo un favor. He estado pasándole algunos números. Algunas transacciones que nunca cuadraron. Él está interesado. Si empiezan a tirar del hilo. A Alberto, que es el director financiero, se le va a caer el pelo. Y a su padre también. Eso es un arma nuclear. Miguel, advirtió Silvia. Aunque sus ojos brillaban. Si la usamos mal, parecerá venganza y perjudicará a Iria. Tiene que surgir de forma natural, como parte de una investigación rutinaria. Y tiene que pasar después de que consigamos lo de la custodia y lo de Carmen. Primero, aseguramos a la niña y desacreditamos a la agresora. Luego, si es necesario, soltamos a los perros de Hacienda. Entendido, dijo Miguel. Pero los perros ya están olfateando. Me quedé mirando el esquema de Silvia. Las líneas que conectaban a Carmen. A Alberto. A la residencia. A Hacienda. Era un plan. Un plan de batalla. Ya no era solo reaccionar. Era atacar. Hay una cosa más que puedo hacer yo, dije. Y todas las miradas se volvieron hacia mí. Algo público. Algo que no puedan negar. La iglesia de San Antonio. En el barrio de Salamanca. Era el lugar donde Carmen, según me había contado Lola tras seguirla un par de días, asistía a misa de 12 los domingos. Para ser vista. Había dicho mi prima con desdén. Va con sus trajes de señora y sesúa en primera fila. El domingo siguiente. Yo también estaba allí. No dentro. Afuera. Con Lucía en brazos. Habíamos ido a la consulta de la cirujana plástica unos días antes. Le habían retirado las últimas vendas. Ahora. La cicatriz era visible. Una marca rosada y todavía brillante. Que iba desde la sien hasta la mandíbula. Cruzando el pómulo. Un recordatorio brutal. El médico dijo que con el tiempo se atenuaría. Se volvería blanquecina. Pero siempre estaría ahí. Había que aplicar crema constantemente. Masajearla. Y Lucía. Pobrecita. Se llevaba la manita a la cara. Confundida por la nueva textura. Ese día. Lucía llevaba un vestidito bonito. Azul celeste. Y el pelo recogido con una cinta. No llevaba ningún sombrero. Nada que ocultara su perfil izquierdo. Yo me puse de pie. Cerca de la salida principal. Cuando empezó a salir la gente de la misa. Primero salieron ancianas con misales. Luego familias. Y entonces. La vi. Carmen. Con un traje sastre color beige y tacones altos. Salía conversando con otra mujer de aspecto similar. Riendo con afectación. Sofía. Con un vestido a juego. Tiraba de su mano. Aburrida. Respiré hondo. Y entonces. Deliberadamente. Me acerqué unos pasos. Poniéndome en su línea de visión. Llevaba a Lucía de cara a la gente. Carmen levantó la vista. Su sonrisa se congeló. Sus ojos se encontraron con los míos. Y luego bajaron. Inevitablemente. A la cara de Lucía. A la cicatriz. Vi cómo su rostro palidecía bajo el maquillaje. Vi cómo sus labios, pintados de rojo, se separaron ligeramente. No era miedo. Era pavor.
Pavor a que todos vieran su obra. La mujer con la que hablaba siguió su mirada. Vio a Lucía. Sus ojos se abrieron. Horrorizados. Dios mío. Pobrecita, ¿qué le ha pasado a la niña? Carmen no contestó. Seguía paralizada. Clavada en el sitio. Mirando la marca como si fuera un fantasma. Fue entonces cuando Lucía, quizás sintiendo la tensión, quizás aburrida, se giró un poco más hacia la gente. La luz de la mañana iluminó la cicatriz en todo su esplendor. El contraste entre su piel de melocotón y la marca rosada y aún un poco abultada. Un susurro recorrió el pequeño grupo que salía. Miradas de lástima, de curiosidad mórbida, se clavaron en la cara de mi hija. Y luego, algunas de esas miradas, intrigadas, se desviaron hacia Carmen, que seguía allí, pálida como la muerte, incapaz de mover un músculo. Vámonos. Carmen. Cariño, dijo su amiga, tirando de su brazo. Incómoda. Carmen parpadeó, como saliendo de un trance. Me lanzó una mirada. En sus ojos ya no había pavor. Había odio puro. Un odio que prometía venganza. Pero esta vez, el odio estaba mezclado con algo nuevo, pánico. El pánico de haber sido expuesta. De que su secreto, su crimen, estuviera allí, a la vista de todos. Grabado en la carne de una niña inocente. Sin decir una palabra. Giró sobre sus tacones y se alejó casi corriendo. Arrastrando a Sofía. Que protestó. Yo me quedé allí. Con Lucía en brazos. Acariciando su espalda. No sentí triunfo. Sentía asco. Y una tristeza profunda. Pero también sentí que era necesario. El mundo tenía que ver. Tenía que saber. 2 días después. Mi padre vino a casa con noticias. Se sentó a la mesa de la cocina. Aceptó el vaso de vino que le ofreció mi madre. Y nos miró a Lola y a mí. He hablado con Rosa, la auxiliar. ¿Y? Pregunté, conteniendo el aliento. Es joven. Tiene una niña de 4 años con fibrosis quística. Los tratamientos son caros. Carmen la tiene cogida por ahí. La explota. Le hace hacer horas extras sin pagar. Le grita. La humilla delante de los residentes. Pero lo peor no es eso. Miguel bebió un sorbo de vino. Hace unos meses. Hubo un incidente. Con una anciana. La señora Elvira. Muy dependiente. Con demencia avanzada. La señora Elvira. En un momento de confusión. Se orinó en la silla durante una de las actividades dirigidas de Carmen. En vez de llamar a una auxiliar. Carmen. Delante de otras 5 ancianas. Le gritó. Le dijo, cerda asquerosa. Y le limpió de mala manera. Con brusquedad. Dejándole moratones en los brazos. Rosa entró y lo vio. Carmen la amenazó, si dices una palabra. No solo te vas a la calle, sino que me aseguraré de que no vuelvas a trabajar en ningún sitio. Y adiós a la seguridad social para tu hija. Dios mío, murmuró mi madre. Rosa lo grabó, continuó mi padre. Y una chispa de satisfacción brilló en sus ojos. No todo. Pero sí parte. Los gritos. Los insultos. Y luego. Cuando Carmen se fue. Rosa, temblando, le hizo unas fotos a los moratones de la señora Elvira con su móvil. La anciana murió unas semanas después. De causas naturales. Pero. Tiene una grabación, dije. Casi sin voz. Y fotos. Las tiene. Las guarda como un tesoro de odio. Por miedo. Pero también por rabia. Miguel nos miró. Le he ofrecido un trato.
Silvia puede conseguirle un abogado laboral bestia, que le monte un caso de acoso laboral y despido improcedente que le hará conseguir una indemnización gorda. Nosotros nos ocupamos de los costes. Además, le he dicho que podemos adelantarle dinero, si lo necesita, para los tratamientos de su hija. A fondo perdido. No es un soborno. Es ayuda. A cambio, ella testifica contra Carmen. Y nos da la grabación y las fotos. ¿Aceptó?, preguntó Lola. No todavía. Tiene miedo. Mucho miedo. Pero he visto el odio en sus ojos. Odio más fuerte que el miedo. Creo que aceptará. Necesita un poco más de presión. De la buena. ¿Qué presión?, pregunté. Su hija necesita un tratamiento nuevo. Experimental. Que no cubre la seguridad social. Cuesta 20.000 euros. Le he dicho que, si coopera, el dinero estará en su cuenta en 24 horas. Miguel dejó el vaso. Es una fortuna. Lo sé. Pero es lo que queda del fondo de la venta del astillero. Tu madre y yo estamos de acuerdo. Es para esto. Para que esa brulla pague. Las lágrimas me nublaron la vista. No dije nada. Solo le cogí la mano a mi padre. Esa mano grande y rugosa. Él la apretó con fuerza. Ya no estamos a la defensiva. Hija, dijo, con voz grave. Ahora vamos a por todas. El aire de la sala de lo penal número 5 olía a madera encerada y ansiedad. Yo me aferraba a la mano de mi padre. Miguel. Mientras la fiscal, una mujer delgada y de gesto afilado llamado Vega, presentaba su alegato final. Del otro lado, Carmen, con un traje de chaqueta demasiado serio para ella, fingía una compostura que se le resquebrajaba alrededor de los ojos. Su abogado, un hombre con gafas de montura fina, hablaba de un trágico accidente doméstico, de un momento de pánico, de una familia destruida por malentendidos. Lucía no estaba. Había quedado con mi madre, Elena, en casa. No podía exponerla a esto. Pero su ausencia pesaba más que cualquier presencia. La cicatriz en mi mejilla, ahora una línea rosada y sensible, parecía arder bajo el maquillaje. Era mi marca, paralela a la de ella. Un recordatorio que yo había elegido no ocultar. El juez, un hombre de rostro cansado, escuchaba, tomando notas breves. Habíamos pasado meses aquí. Declaraciones de mi parte. De los suegros, Javier Pétreo, defendiendo a su hija, Marisa. Desde su tumba, siendo invocada como mártir. De Alberto, mi exmarido. La palabra aún sonaba extraña. Él había declarado una semana antes. Lo hizo apoyando la versión del accidente, pero de una forma vacilante, evasiva. No miró a Carmen. No me miró a mí. Miró al vacío y habló de tensiones familiares y equívocos. Su traición ya no dolía. Solo producía asco. Señoría, concluyó el abogado de Carmen, con voz meliflua. Mi cliente es una madre ejemplar. Una profesional respetada en su centro geriátrico. Y una mujer destrozada por lo ocurrido. Criminalizar un triste descuido en el calor de una discusión familiar sería destruir otra vida más. Pido la absolución. La fiscal Vega se levantó. Señoría. No hubo descuido. Hubo intención. La temperatura del líquido. La proximidad. La acción de verter. No de soltar. Apuntan a una acción deliberada. La menor Lucía quedará marcada de por vida. Esto no es un accidente. Es violencia. Y pido que se condene a la acusada por un delito de lesiones. El juez asintió. Pensativo. El caso era complejo.
sin testigos directos más allá de mí, y mi testimonio era para la defensa. El de una ex nuera resentida. Todo se reducía a su palabra contra la mía. La investigación de mi padre sobre Carmen en la residencia de ancianos había arrojado sombras. Pero nada concluyente. Las deudas de Alberto con Hacienda eran un arma para la separación. No para esto. Sentí como la esperanza, una frágil burbuja, comenzaba a desinflarse. Carmen lo percibió. Un rictus casi imperceptible. Una chispa de triunfo. Cruzó sus ojos cuando nuestro gas se cruzó. Fue entonces cuando la puerta de atrás de la sala se abrió con suavidad. Rosa, la antigua empleada doméstica de mis suegros, entró. Iba de negro, con un aire aún más tímido de lo habitual. Carmen la vio y frunció el ceño. Desconcertada. Rosa no estaba citada. Su abogado se encogió de hombros. Ignorante. La fiscal Vega, sin embargo, se enderezó. Señoría, con su permiso, quiero presentar una prueba documental adicional. Ha surgido nueva información. El juez asintió. Con un gesto de fastidio. Con celeridad. Por favor. Rosa. Sin mirar a Carmen. Se acercó a la mesa de la fiscal y entregó un pequeño pendrive. La fiscal lo introdujo en un portátil conectado a un monitor. La pantalla grande de la sala se encendió. ¿Qué es este circo?, protestó el abogado defensor. Silencio, ordenó el juez. En la pantalla apareció un video casero. Algo tembloroso. Grabado con un móvil. Era el salón de la casa de mis suegros. Se veía a Carmen, con una copa de vino en la mano, hablando con una amiga cuya cara no salía. La cámara, escondida, la grababa de lado. Era Rosa quien grababa. Semanas después del incidente, siguiendo las instrucciones que Lola y yo le habíamos dado, con la promesa de ayudarla a ella y a su familia a empezar de lejos. Y la muy puerca se atrevió a denunciarme, decía Carmen en el video. Con una sonrisa borracha y despreciativa. Por un chorrito de café. Una exageración. La niña es igual que la madre. Una pesada. Tenía que aprender. En mi casa. Nadie toca lo que es de Sofía. Nadie. Y menos esa mocosa malcriada. La próxima vez que se acerque a lo que no es suyo. La escaldo de verdad. Una lección que no olvide. La sangre se me heló en las venas. La sala estalló en un murmullo. Carmen se puso de pie. Blanca como la pared. Es mentira. Ese video está manipulado. Esa zorra me ha tendido una trampa. Gritó. Señalando a Rosa, que bajaba la cabeza. Señoría. Protesto. Vociferó su abogado. Calle, dijo el juez. Con voz de trueno. Sus ojos no se apartaban de la pantalla. Donde Carmen reía. Cruel y desinhibida. La próxima vez. No hablaba de un accidente. Hablaba de una lección. De una advertencia. De intención. El video terminó. El silencio fue absoluto. La fiscal Vega lo rompió. Este video, obtenido de forma lícita por un tercero en un espacio privado pero común, muestra la verdadera actitud de la acusada. No hay arrepentimiento. Hay intención. Y amenaza de reincidencia. La defensa de accidente es insostenible. El juez miró a Carmen. Ella temblaba. La máscara se había hecho añicos, dejando al descubierto el odio y el pánico. Señora Méndez, dijo el juez, usando su apellido de soltera. ¿Tiene algo que añadir? Carmen abrió la boca. Pero solo salió un jadeo. Miró a su alrededor, buscando a su padre. Javier miraba al frente, petrificado. Buscó a Alberto. Mi exmarido no estaba en la sala.
Se había ido después de declarar. Había elegido su banca. Su reputación. Sobre su hermana en el momento decisivo. La sentencia no se dictó allí. El juez, tras un breve consejo, suspendió la vista. Pero el golpe fue inmediato. La fiscal solicitó. Y el juez accedió de forma preventiva. La suspensión del régimen de visitas que Carmen tenía sobre Sofía, pendiente de un informe de servicios sociales. Y lo más importante, admitió el video como prueba. El caso ya no era su palabra contra la mía. Era su propia arrogancia. Grabada. Contra ella. Salí de la sala con mi padre y Rafael. El abogado. Sentía las piernas de gelatina. Pero una calma extraña me invadía. No era alegría. Era algo más profundo, justicia. En el pasillo. Nos esperaba Alberto. Parecía haber envejecido 10 años. Iria, dijo. Con voz ronca. Mi padre se interpuso. Pero yo le puse una mano en el brazo. Dime. El abogado, el mío, me ha enseñado los papeles que presentó el tuyo. Lo de Hacienda. Tragó saliva. Si no retiro la demanda de la custodia compartida a Lucía. Y si no apoyo tu versión de los hechos a partir de ahora, lo harán público. Arruinarán la empresa. A mi padre. Lo miré. No había rastro del hombre arrogante que me había gritado en el hospital. Solo había un hombre asustado. Derrotado por sus propias y miserables elecciones. ¿Y? Pregunté. Fríamente. Firmaré, dijo. Las palabras saliendo a rastras. Renuncio a la custodia. A todo. Tú tendrás la custodia total. Y diré que puede que Carmen no tuviera toda la razón. Que hubo negligencia. Negligencia. No intención. Seguía protegiendo. A medias. A su hermana. Pero era suficiente. Era la rendición. Firmaría los papeles. Lucía sería solo mía. Mándaselos a Rafael, dije. Dándole la espalda. Iria. Por lo que fuimos, empezó. No me di la vuelta. No fuimos nada. Alberto. Absolutamente nada. Salimos del juzgado. La luz del día me dio en la cara. Respiré hondo. Mi padre me apretó el hombro. Es el principio del fin. Hija. Caminamos hacia el aparcamiento. Yo iba unos pasos por delante. Absorta en un torbellino de emociones, alivio. Vacío. Una tristeza inmensa. No vi el coche hasta que fue demasiado tarde. Un rugido de motor. Un destello de metal. Un grito de mi padre. Un golpe seco. Enorme. En mi costado. El mundo giró. El cielo se intercambió con el asfalto. Un dolor agudo. Blanco. Estalló en mi cadera y mi pierna. Oí gritos. Frenazos. El sonido de cristales rompiéndose. Desde el suelo. Vi el coche. Un BMW negro. Y a través del parabrisas. La cara desencajada. Los ojos inyectados en sangre de Carmen. Me miró un instante. Con una expresión de odio puro. Y luego pisó el acelerador. El coche patinó y salió disparado calle abajo. Esquivando coches. Hasta perderse en el tráfico. Iria. Hija mía. Era la voz de mi padre. Desgarrada. Intenté moverme. Un dolor lancinante en la pierna izquierda me lo impidió. La gente se agolpaba. Sirenas. Lejanas al principio. Se acercaban. Antes de que la oscuridad me arrastrara. Lo último que pensé no fue en mí. Fue en Lucía. Y en que Carmen, al fin, había cometido su error definitivo. A plena luz del día. Ante decenas de testigos. La convalecencia fue un túnel de dolor.
yeso y rabia fría. La fractura de fémur me tuvo 2 meses en cama y otros 4 con muletas. Pero cada punzada, cada sesión de fisioterapia agotadora, era un recordatorio: estaba viva. Y ella estaba atrapada. El atropello fue la losa que sepultó a Carmen. La pillaron 3 horas después, escondida en un hotel de carretera, borracha y lloriqueando. No hubo fianza posible esta vez. Tentativa de homicidio. Fuga. Peligro público. Las noticias se cebaron: la cuñada perfecta que quemó a su sobrina y luego intentó matar a su excuñada. Su foto, con el pelo revuelto y los ojos desquiciados, salió en todos los periódicos. La residencia de ancianos donde trabajaba la despidió de inmediato. Javier, mi ex suegro, se hundió. Intentó pagar abogados caros, pero la evidencia era aplastante: el video, el atropello, los testigos. La familia ejemplar se hizo añicos en público. Mientras yo aprendía a caminar de nuevo, los papeles de la custodia total de Lucía llegaron, firmados por un Alberto derrotado. Renunció a todo, a cambio de que mi padre no hiciera públicos sus turbios asuntos fiscales. Su empresa se salvó por los pelos, pero su reputación en nuestro círculo estaba hecha trizas. Se fue a vivir, según supe, a una casa en las afueras con Claudia, mi excompañera de trabajo. La traición ya no me importaba. Eran fantasmas de un mundo que había dejado de existir. Lucía fue mi motor, su cicatriz. Gracias a los tratamientos y a su juventud, se iba suavizando, volviéndose una línea pálida. Aprendió a no esconderla. A veces, cuando se miraba al espejo, pasaba un dedito por ella, pensativa. Yo le contaba, con palabras sencillas, que era una marca de lo fuerte que era, de lo mucho que había superado, como las princesas guerreras. Le decía, y ella asentía, seria. 1 año después del juicio, el aire de Madrid aún me sabía a ceniza y a miradas furtivas. A pesar de la victoria legal, la ciudad era un cementerio de malos recuerdos. Una tarde, mirando el mar desde la pantalla del ordenador, dije: papá, mamá, tenemos que irnos. Mis padres, que me habían sostenido en cada paso, no dudaron. Miguel vendió su participación en el astillero. Elena cerró su pequeña tienda de bordados. Cerramos el capítulo. Mallorca nos recibió con un sol que no perdonaba y una brisa salada que limpiaba el alma. Alquilamos una casa blanca con contraventanas azules, cerca del puerto de Sóller. La vida se ralentizó. El tiempo se midió en paseos por el muelle, en helados de almendra, en los primeros días de colegio de Lucía, donde era solo otra niña morena y risueña. La cicatriz, bajo el sol isleño, parecía fundirse un poco más cada día con su piel. Yo encontré trabajo en una oficina de una naviera, lejos del mundillo de abogados y juicios. Era un trabajo sencillo. No pagaba mucho, pero me permitía recoger a Lucía del colegio cada día. Por las tardes, a veces, ayudaba a mi madre en un pequeño taller de costura que había montado para turistas. Cosía cortinas, arreglaba vestidos. Puntada a puntada, fui remendando mi vida. Una tarde de finales de verano, con el cielo teñido de naranja, Lucía y mis padres se habían quedado en casa haciendo un pastel. Yo tenía ganas de caminar. Bajé hasta el puerto, donde las barcas de pesca se mecían y los turistas empezaban a buscar mesa para cenar. Me senté en la terraza de un pequeño bar, pidiendo un vino blanco. Observaba las luces reflejarse en el agua, sintiendo por primera vez en años una paz que no era solo ausencia de guerra, sino algo positivo. Cálido. Iria. La voz, a mi espalda, me sobresaltó.
Era grave. Cansada. Me giré. Era Roberto. El marido de Carmen. Parecía un espectro de la persona que recordaba. Había envejecido una década. Llevaba la ropa un poco holgada. Y en sus ojos ya no había aquella indiferencia cómplice, sino una tristeza profunda. Roberto, dije, sin saber qué más añadir. No sentía miedo. Ni ira. Solo una curiosidad lejana. ¿Puedo? Señaló la silla vacía. Asentí. Con un gesto seco. Se sentó. Pesadamente. No pidió nada. Durante un momento. Solo miró el mar. ¿Estás bien?, murmuró. No como pregunta, sino como constatación. Lucía también. La vi el otro día con tus padres. Está radiante. Sí, respondí. Guardando. ¿Qué quería? Me he mudado aquí, dijo. Como leyendo mi pensamiento. Hace unos meses. Después de todo. Perdí el trabajo en Madrid. Todo el mundo sabía. Aquí nadie sabe nada. Hizo una pausa. Sofía está con mis padres. En Bilbao. Ella no quiere saber nada de su madre. Ni de mí. No supe qué decir. No sentía lástima por él. Había sido cómplice con su silencio. No espero que me perdones, continuó. Mirándose las manos. Ni siquiera vengo a pedirlo. Vine porque necesito decírselo a alguien. Y tú eres la única que puede entender. Levanté la vista. Expectante. Lo del café no fue la primera vez, susurró. Tan bajo que casi me lo llevó el viento. Con Sofía. Cuando era más pequeña y hacía una rabieta. Carmen a veces la sujetaba demasiado fuerte. Le dejaba marcas en los brazos. Decía que se había caído. Yo lo veía. Pero miraba para otro lado. Como con todo. Su voz se quebró. ¿Y lo de tu hija? Iria. Aquella mañana. Antes de que llegarais. Carmen puso la cafetera al fuego. Y dijo. Mientras la miraba hervir, dijo, hoy le voy a enseñar a esa mocosa a no meter las manos donde no debe. Yo pensé que era una broma de mal gusto. Una de sus exageraciones. Pero no lo era. ¿Verdad? El aire se me heló en los pulmones. Lo supe. Claro. Pero oírlo confirmado por alguien que estaba allí. Por el hombre que compartía su cama. Era diferente. Era más real. Más monstruoso. ¿Por qué me lo dices ahora? Pregunté. Con voz neutra. ¿Por qué ella no está aquí para matarme con la mirada?, dijo. Con un atisbo de amargo humor. Y porque Sofía se merece saber. Algún día. Que su padre. Al menos una vez. Tuvo el valor de decir la verdad. Aunque fuera demasiado tarde. Para ti, quizá no sirva de nada. Pero para mí, es como sacar una piedra del zapato después de años. Nos quedamos en silencio. El camarero puso otra copa de vino en mi mesa. Sin preguntar. Roberto siguió hablando. Con la mirada perdida en el horizonte. Me habló de más cosas. De amenazas veladas a vecinos. De crueldad con animales. De una obsesión enfermiza por el control y por humillar a los que consideraba inferiores. Un retrato de una mujer roída por la envidia y la maldad. Mucho antes de que yo entrara en escena. No era una explicación. Era una confesión. Cuando se levantó para irse, parecía aún más cansado. No volveré a molestarte, dijo. Pero, gracias por escuchar. Se alejó por el muelle. Encorvado. Hasta fundirse con las sombras del anochecer. Yo me quedé allí. Mirando las luces de los barcos. No sentí alivio. Ni victoria. Sentí un peso distinto. El peso de saber que el monstruo era real.
y que había vivido entre nosotros, alimentado por los silencios de todos. Pero también sentí algo más. La cicatriz de mi hija. Bajo la luz de la luna que empezaba a asomar. Ya no era solo una marca de dolor. Era una prueba. De que habíamos sobrevivido. De que habíamos escapado. Y de que, aquí, en esta isla bañada por el mar podíamos, por fin, empezar a olvidar. Levanté mi copa. En un brindis silencioso. No por el pasado. Por el futuro. Un futuro que, por primera vez, parecía verdaderamente nuestro.